lenguaje y de la lengua y vamos a hablar de las funciones comunicativas, ¿sí? Porque ustedes lo que están haciendo y lo que hacen todas las ciencias es utilizar la lengua para compartir el conocimiento. Pues la lengua es importantísima, como lo vamos a ver ahora, porque es nuestra manera de relacionarnos en el mundo. Incluso es la manera de relacionarnos con nosotras mismas y de construirnos, de hablarnos, de platicarnos. Cuando yo me platico, qué cosas me digo, ¿sí? Vamos a hablar sobre todo desde el punto de vista de la comunicación científica. Vamos a hablar entonces de lenguajes, de códigos y de sistemas. ¿Qué es un código? El código se convierte en las reglas del juego, las reglas del juego comunicativo. ¿Qué sí y qué no se puede hacer? Ustedes saben mucho de códigos porque tienen el Código Civil y porque el Código Civil, ¿qué hace? Convierte en palabras las conductas, las acciones de las personas, ¿sí? Y pone los límites, lo que quiere decir que pone las reglas del juego. Entonces tenemos que saberlo muy bien. Y estos códigos se convierten en sistemas. Mientras más códigos manejen ustedes, sus sistemas van a ampliar. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que un sistema es un proceso de complejidad. Se vuelve algo sencillo o simple, que son cosas diferentes, se convierte en complejo. Un sistema científico describe a la célula como básicamente núcleo, ¿verdad? El núcleo celular y el contorno. Pero a partir de esta descripción del núcleo y sus derivados, se convierte en algo tan complejo como un sistema digestivo, como un sistema respiratorio, que luego a su vez va a conformar a la persona. Igual, en el mundo jurídico, los lenguajes, el lenguaje jurídico, que es un sistema de comunicación, está constituido por códigos. Lenguaje jurídico no es lo mismo aplicado a las cárceles que aplicado a las elecciones. ¿Se fijan cómo hay diferentes códigos? Hay diferentes reglas del juego. Como arenas, ¿sí? Como las arenas de donde se juega el fútbol. Claro que nosotros estamos jugando un fútbol jurídico o estamos jugando unos olímpicos jurídicos, pertenecemos a ese mundo. Les estoy hablando metafóricamente. Tenemos que pensar en esta organización. Y por eso es muy importante que hablemos de la lengua. La lengua es la capacidad de comunicarme, fíjense bien, ¿sí? El sistema es la organización del lenguaje. Los lenguajes, los sistemas son equiparables y comparados. Las formas de realización de del lenguaje es lo que dice. El lenguaje humano es uno y hay universales del lenguaje. Todas las lenguas tienen sujeto, verbo y complemento, aunque las lenguas lo utilicen de manera diferente. En todas las lenguas hay sílabas, pero hay sílabas, hay lenguas que tienen, hay lenguas, perdón, monosilábicas como el chino, y hay lenguas estructuradas como el latín, que junta un montón de sílabas, o el alemán, que es muy complicado, pero hay básicos, ¿sí? Porque igual, ahora estamos descubriendo, por ejemplo, que esto es fascinante, déjenme que yo les hable de esta fascinación, porque es a lo que yo me dedico, a lo que decimos las personas y cómo las decimos. Y hay lenguaje, las ballenas tienen un lenguaje. Si ustedes algún día tienen la oportunidad de irse a ver a las ballenas en Puerto Vallarta o en Mazatlán, ahí cuando les dan el tour les dicen que las ballenas se hablan y que cantan. Y los pájaros también cantan. Acuérdense que hay el parlamento de los pájaros. Entonces hasta los animales se comunican. La naturaleza se comunica. Nosotros nos asomamos a la ventana y vemos que está nublado y decimos, ay, mira, me están mandando un mensaje, ¿sí? Bueno,
La lengua humana es una forma comunitaria, ¿sí? Quiere decir que construimos comunidad. La lengua jurídica es la manera en que nosotros construimos comunidad y tenemos que aprender a manejarla muy bien. Es muy importante que tengamos esta herramienta o este instrumento en nuestro beneficio. El habla son las formas personales de realización de los lenguajes, ¿sí? Entonces, yo tengo mi manera personal, pero esa manera personal no la aplico igual cuando estoy hablando con mi vecino, que cuando hablo con ustedes, o cuando hablo con el rector, o cuando hablo con mis hijas o mis nietas, o cuando voy al supermercado, ¿sí? Entonces, yo tengo que saber qué código voy a usar en el supermercado. Tengo que saber qué código voy a utilizar con mi vecino. Y por supuesto, tengo que saber qué código voy a utilizar con mi tutor o mi tutora. ¿Cómo me voy a comunicar? Y cuando yo vaya a pedir trabajo, también tengo que pensar en esta forma personal y la tengo que preparar. ¿Les interesa lo que les estoy diciendo? ¿Sí? Sí, profesora. Muy bien. Vamos entonces a hablar ahora acerca del diálogo y de la manera antigua de entender el diálogo, que era en un emisor lanza un mensaje, ¿no? Ese es lo que se pensaba que era un diálogo. Entonces, el rey decía, yo aquí mando y voy a cobrar impuestos, ¿no? ¿Ya? Luego el sacerdote nos decía, Dios me habló, Dios me dijo que hay que tomar estas cosas y salirnos e irnos por ahí, avanzar hasta que lleguemos a un lago donde vamos a encontrar un águila devorando una serpiente. Así era antes, ¿sí? Y nosotros como receptores, pues nada. Pero esto se democratizó, ¿sí? Y lo democratizamos a raíz de que empezamos a la edad de la ilustración en que empezar, porque también este emisor decía, ustedes no leen, ¿sí? Si nosotros hubiéramos nacido en 1530, estaríamos ahorita defendiéndonos de la invasión de los españoles, todos, porque todos somos mexicanos y todos tenemos nuestra raíz indígena. Todos somos mestizas, todas. Y habrá alguna de pueblo originario, bienvenido, ¿no? Y habrá alguien que tenga sangre de otros lados, también de todos, pero ninguno de nosotros estaríamos dirigiendo o emitiendo mensajes porque antes no se nos permitía, ¿sí? ¿Quién hablaba? El rey o Dios, ¿no? O los militares, pero aquí no tengo ningún militar, ¿verdad? Bueno, pero eso cambió. Y entonces, ¿a qué cambió? Al verdadero diálogo, en el cual yo te digo algo a ti sobre el mundo, ¿sí? Yo, emisor, lanzo un mensaje a ti, receptor, sobre el mundo exterior, sobre el referente. Yo soy la primera persona, tú eres la segunda persona, esta es la tercera persona. El verdadero diálogo tendrá que ser un triálogo porque siempre hay tres personas. Cuando yo hablo con ustedes, ¿qué nos une? Nos une el lenguaje compartido y nos une el mismo interés. Entonces yo lo tengo que cuidar muchísimo. Mi pregunta siempre tiene que ser, yo en primer lugar siempre debo ser receptora. ¿Sí? Yo soy receptora, ¿no? Y entonces, como investigadora, yo soy receptora y lo mío es preguntar quién dice qué, a quién, a través de qué medio y con qué efectos. ¿Eh? Porque los reyes no se preguntaban por los efectos, por eso, ¿sí? Los guillotinaron. Los franceses por eso desaparecieron a los reyes. ¿Quién está triunfando? Y ahora pues yo me río, yo soy republicana, yo no puedo ser royalista, regalista, yo no creo en esas cosas, yo creo que todos somos iguales, ¿no? Si yo hubiera hablado antes, pues me hubieran quemado como bruja, seguramente fui bruja y todas las feministas yo creo somos brujas y nos quemaron antes, ¿verdad? Pero ahora tengo que estar muy consciente yo de lo que dice alguien a través de qué medio y con qué efectos. Y cuando yo hable, por supuesto, tengo que fijarme
a quién le estoy hablando y qué le estoy diciendo. ¿Y qué estoy escribiendo? Porque la letra permanece y su tesis va a permanecer. Cuando registren su proyecto de investigación, que va a ser un gusto fantástico, va a quedar ahí en los archivos, ¿sí? Acá les cuento una cosa que no me citen, por favor. Por ahí un grupo de profesores, ya ven este Javier Alatorre, el de TV Azteca, que está en contra del agua, diciendo que somos unos flojos y que por qué no abrimos la universidad y todo. Ya está un grupo de profesores escribiendo a la Fundación UAM, donde están los exalumnos, y están diciendo que Javier Alatorre estudió con nosotros en la UAM, salió de la carrera de comunicación de ahí de Xochimilco, y entonces están diciendo que busquemos sus calificaciones y que tenemos derecho a que nosotros como profesores renunciamos a las calificaciones que les dimos, ¿sí? Entonces, ustedes mismos lo saben, lo saben. Si ustedes se comprometen a algo y firman, ¡ah! ¿Cómo que tú firmaste aquí? ¿Sí? Entonces, eso tenemos que tomarlo muy en cuenta. Por eso tenemos que cuidarlo y saber las funciones del lenguaje y los efectos comunicativos relacionados con las situaciones. Las situaciones son diferentes. Las funciones comunicativas de la lengua son la referencial, sintomática, apelativa, la fática, la metalingüística, son las que nos interesan a nosotros cuando estamos hablando del lenguaje científico. Y vamos a ver el gran regalo que es la autorregulación. Hablaremos también de la autocorrección del hablante, que vamos a ver qué es, y también de la función poética. Debemos entender entonces que cuando yo hablo, hay diferentes actores y factores. Cuando yo escribo también, sí, este es el hablante, que es el emisor, este es el oyente, que es el receptor, o esta es la escritora y esta es la lectora. Y entonces sí se transmite un mensaje a través de un canal. Yo tengo que cuidar el mensaje y tengo que cuidar el canal. El canal aquí, muy importante en nuestro efecto comunicativo. Uno de los canales es el Zoom, otro de los canales es Cambia, otro de los canales es el WhatsApp, ¿sí? Que tenemos todos, ¿sí? Otro de los canales es mi teléfono, pero no me escriban a mí directamente porque luego me llaman y son números que yo no reconozco, yo no contesto, ¿sí? Mejor en el chat, todo comunitario. ¿Por qué en el chat? ¿Por qué Lilia dice eso? Vamos a ver entonces por qué. Función referencial. La función referencial de la lengua, que es la primera, la básica, es para transmitir información sobre los objetos y sus relaciones. El referente, ¿sí? Es lo que se llama el referente. El referente, el mundo referencial en este caso, es el referente, es el mundo de la justicia, el mundo jurídico. Ustedes tienen que hablar siempre del mundo jurídico y transmitir información. Que todo lo que ustedes digan tenga valor. Vean este ejemplo de información. ¿Sí? También están pidiendo los profesores, los de Xochimilco, que están muy enojados con TV Azteca, que tiene toda la razón, yo también estoy enojada, pero bueno, no tengo tiempo de andarles escribiendo. Pero sí de ver todo lo que comentamos, también está diciendo que la UAM le solicite al gobierno que nos dé la TV Azteca a nosotros. Ah, no, el canal 40, porque no se ha hecho nada con el canal 40. Bueno, están ahí discutiendo muchas cosas, dando información. Pero bueno, ¿qué es la información? Nombres, datos, números, ¿sí? Y fechas. Miren nada más, todo esto son datos, esa es la información. La información vale. ¿No? Entonces, vamos a ver cómo juegan estas tres funciones, la referencial, la apelativa y la sintomática. En la referencial, el hablante le dice al oyente algo sobre el mundo de las cosas. Y la función referencial está sobre el mundo de las cosas. Y eso es la más importante en la comunicación científica, es hablar sobre el mundo de las cosas, dar información. Y otra vez información, datos, ¿no? Fechas, lugares, nombres, cifras,
¿Mm? Nombres, 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 ¿sí? Ahora, en la función sintomática, el hablante dice algo de sí mismo o de sí misma. Yo cuando hablo doy síntomas. Ustedes ya pueden decir cosas de mí porque les hablo, porque me han visto. Siempre estamos dando, como hablantes, siempre estamos dando signos de que si usa lentes, que si tiene el pelo rizado, que si a veces se le corta la voz, ¿sí? Que si tiene frío, porque mírala cómo está vestida. ¿Sí? Entonces tenemos que cuidarnos de eso, ¿sí? ¿Cómo voy a llegar yo a solicitar trabajo en la tienda de la esquina vestida con un vestido de cóctel como me fui a la disco? Algún día fui a la disco, ¿eh? No sé, créeme cómo fui a la discoteca, pero no voy a llegar vestida, ni vestido como voy a pedir trabajo en el bufete y a lo mejor llego vestido con un montón de tatuajes en la cara, que todo el mundo las vea. Si uno se va a tatuar, pues se tatúa uno donde nadie vea, ¿no? Solamente los que yo quiero. Este tipo de cosas las tenemos que cuidar siempre, porque siempre está la función sintomática ahí, pero no es lo que más nos importa, no es lo que más queremos. Lo que queremos en el mundo científico es dar información. Sí, cuando yo escriba mi proyecto terminal, voy a dar datos de mí misma, sí, voy a decir, este tema me interesa porque aprendí esto. Este problema me toca resolverlo a mí porque en el edificio donde vivo se dan estas cuestiones. Pero nada más, ¿sí? Muy poquito de información sintomática. Es como cuando vamos a pedir trabajo. Yo no voy a pedir trabajo llegando a decirle al señor de la esquina de la papelería, que sí tengo mi papelería aquí enfrente y es mi amiga. No voy a llegar a decirle, oye, dame trabajo porque lo necesito, porque yo tengo que alimentar a 3 personas, yo lo necesito el trabajo. No, no, no. ¿Yo cómo voy a llegar? Ay, me he dado cuenta que aquí viene la gente y te pide que le ayudes a llenar sus currículums. También veo que llega la gente y te pide que le bajes las multas de la tesorería. Yo veo que tú tienes tu computadora. ¿Por qué no vengo y te ayudo 4 horas a la semana? Me pagas lo que sea, como si fuera un escritorio público, porque yo estudio en la UAM, soy abogada y sé cómo manejar estas cosas y puedo dar asesoría. ¿Qué tal? ¿Verdad que sí me van a contratar? ¿Mm? Entonces, una alumna mía exalumna mía que ya está ahora de abogada, litigante, gana premios y todo, me compartió sus premios y le digo, oye, pero ay, cuánto has crecido, qué grande eres ahora. Y eres tan agradecida y a poco yo te enseñé algo. Y me dice, doctora, ¿sabe usted qué me enseñó? Muy claro me dijo, tú estás aquí para resolver problemas, no para traérmelos. Resuelve los problemas. Y entonces yo aprendí a resolver problemas. ¿Sí? Y entonces llego, veo que está todo, cómo está todo, y lo enderezo. Ah, pues qué bonito, ¿verdad? Entonces, ¿yo de qué voy a dar? ¿Qué imagen voy a proyectar? Pues me tengo que cuidar, ¿sí? Y tengo que saber las reglas del juego del mundo jurídico. Si ustedes fueran diseñadores gráficos, ¿verdad? O si fueran ingenieros, pues podrían llegar a pedir trabajo con su chamarra de cuero y sus pantalones de mezclilla. Pero como van a pedir trabajo con el Ministerio Público, pues tienen que ir con un saquito, ¿no? Y con unos, sí, pantalones de mezclilla, pero con un saco. No pueden llegar con una chamarra de cocodrilo dondío o de esos tejanos, no. Pues si están en Texas, sí, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Si van a trabajar también con los grupos, los pueblos originarios, bueno, la guayabera la pueden usar en todos lados porque ya la guayabera pasó a ser una prenda de gala, ¿no? Esto se los digo acá para que siempre se acuerden que la función sintomática esté presente y que se habla de nosotros mismos. Pero la función apelativa también es muy importante. En la función apelativa, al hablante lo que le interesa es influir en el oyente, ¿sí? Entonces, la función apelativa es para pedir algo, para decir,
para convencer al otro. ¿Cómo lo voy a convencer? Con información, con datos de mí misma también, pero sobre todo con información que a este le interese. ¿Cómo voy a conseguir mi tutor? Voy a llegar a decirle al profesor, profesor, usted habló acerca del gobierno abierto, pero en realidad la clase que usted dio, pues no nos quedó claro porque como que usted no sabe mucho del gobierno abierto. Entonces, de todos modos, usted a lo mejor me asesora y quiere que, pues no, le voy a decir que no. Pero si ustedes llegan y le dicen, leí su trabajo, leí su artículo, vi la entrevista que le hicieron, me di cuenta de esto en la clase, que usted sabe, ¿me puede apoyar? ¿Sí? Entonces yo no le voy a pedir peras al olmo, ni le voy a dar margaritas a los cerdos, como dicen, ¿sí? Tengo que cuidarlo. ¿Verdad que sí? ¿Me van siguiendo? ¿Les sirve o no les sirve? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí. Ok. Bueno, entonces en la función apelativa condicionamos al oyente, tratamos de convencerlo y de presentar nuestras ideas y nuestra información ante él. No van a llegar a decirle al tutor, no sé nada. No. Aquí está lo que investigué. Por eso en el examen parcial hacemos una presentación ante el asesor. Ahora les voy a hablar de lo importante que son las preguntas. Querida Teresita, dueña de la papelería, ¿le gustaría a usted tener una persona aquí que venga a apoyarle 3 o 4 horas a la semana? De 3 o 4 horas al día, porque me doy cuenta, pues que llega la gente y le pregunta dónde va a pagar esto, así como llegan a decirle que le van a pagar 50 pesos al celular, llegan y dicen, ¿esta multa dónde se paga? Usted sabe, porque las personas de la papelería, bueno, yo les hablo de la papelería, la farmacia y la tienda que tengo enfrente, ¿no? Entonces, pues a la farmacia también, ¿cómo vamos a llegar? Me duele la cabeza. No, deme algo. ¿Tiene usted algo por ahí? ¿Sí? Entonces, las preguntas siempre invitan al diálogo. Siempre, por eso yo empiezo mi clase siempre preguntándoles a ustedes cómo están, cómo les va, y así debe ser. Y reflexionen ustedes cuando se sientan a la mesa en su casa o cuando platican con alguien, pregunten siempre. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Qué te parece esto? ¿De qué? En vez de estarnos peleando o insultándonos, eh, oye, ¿qué piensas de este problema? ¿Cómo crees que lo vamos a resolver? ¿Sí? Y entonces cambia la situación si ustedes se convierten en los que siempre están preguntando, ¿sí? Ya lo verán. Entonces, ay, qué fastidio de esta preguntona. Bueno, con esa persona yo no hablo, pero con quien sí me contesta, ahí es en donde voy a obtener información. Aquí les hablo pues de estas preguntas. Yo les mando por ahí muchísimas notas, a ratito les mando la jornada, todos los periódicos que me llegan y todas las noticias, y ustedes pueden hacer preguntas con eso. ¿Sabías que? ¿Habías escuchado esto? ¿Mm? Hablamos entonces ahora de la función metalingüística. ¿Qué es la lengua que sirve para mejorar mi capacidad lingüística? Es la lengua usada para mí misma. ¿Y por qué es importante? Porque fíjense que todas las ciencias tienen diferentes objetos de estudio. Cada ciencia, la biología tiene a los seres vivos. ¿Y cuál es el instrumento de conocimiento de la biología? La lengua. La lengua nombra, ¿sí? La biología nombra. Las matemáticas también, la arquitectura, todas las ciencias utilizan la lengua. La lengua es el instrumento de conocimiento. Y la lingüística es el objeto de estudio de la lengua y también el instrumento de conocimiento de la lengua. La lingüística está al alcance de todos. Vamos a ver por qué. En la función poética, que es otra, la literatura es a la que yo me dedico, pero bueno, me dedico desde el punto de vista de la metalingüística. La literatura surge para despertar emociones, sensaciones y sentimientos, ¿sí? Yo tengo que decidir si mi mensaje es para despertar sensaciones o para definir ideas. En el mundo de lo jurídico es obviamente para definir ideas. En el mundo de la literatura, que es la literatura es
la expresión suprema de la lengua, ¿sí? Lo literario. Pero primero surge, lo primero es para despertar emociones, sensaciones y sentimientos. Y después ideas. Luego vienen las ideas. En el otro caso, primero vienen las ideas y luego vienen las sensaciones, ¿sí? Y las sensaciones, ojalá que sean las más discretas posibles, ¿sí? Para que lo que yo diga no venga una avalancha de sensaciones que me impidan llegar a las ideas. ¿Van a tener función poética? Sí, van a tener función poética, pero regulada, menos en sus trabajos de investigación, ¿no? Para despertar sensaciones con los sentidos. Entonces, fíjense cómo se complica nuestro esquema comunicativo. En la poética, el hablante habla del contexto de su mundo y de su historia, ¿sí? Y el mundo de las cosas está influido por su historia y por su mundo. ¿Mm? Y el hablante o la escritora siempre tiene en cuenta a la oyente o a la lectora, ¿sí? El contexto, su mundo y su historia. ¿No? Ay, déjenme ver. Ajá. El contexto, su mundo y su historia. Siempre tenemos que darnos cuenta de eso, tenerlo muy presente para que funcione bien. En el mundo de las cosas, el emisor se relaciona a través de la información que comparte, ¿sí? Que comparte son ideas. Vamos a ver. El lenguaje es convencional y arbitrario. Convencional quiere decir que, y ustedes lo saben muy bien porque manejan las convenciones, es un acuerdo, es un consenso. Y es arbitrario, al arbitrio de las personas. No quiere decir que sea arbitrario de abuso, sino quiere decir que es al arbitrio de la comunidad. Antes le llamábamos aborto, ahora se llama interrupción voluntaria del embarazo. En ciertos momentos yo utilizo la palabra aborto con un efecto y en ciertos momentos utilizo, de acuerdo con la situación, la palabra interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? Entonces, yo tengo que saber que el significado está vinculado con el referente y con el significante. Y que es, como les digo, un acuerdo entre tú y yo, tú que eres al que yo le hablo, ¿sí? El que me escucha, y él que es el mundo, ¿sí? En la función nominalista, que es importantísima, es la unión. Todas las lenguas tienen un universal, hay universal de las lenguas. En todas las lenguas hay sujetos, verbos y complementos, ¿sí? Todas las lenguas se organizan, hay universales, pero no todas organizan la oración de la misma manera. Por ejemplo, los sujetos en algunas lenguas se pronuncian al último. Primero se describen las acciones y luego viene al último el sujeto, ¿no? Y también hay lenguas monosilábicas. En todas las lenguas hay sílabas, todas las lenguas también hay vocales, ¿no? Pero hay lenguas monosilábicas y hay lenguas eh, con las sílabas plurisilábicas. También hay lenguas tonales. Si ustedes escucharan el náhuatl y oigan las expresiones del náhuatl, es un canto. Se escucha en la lengua de los chinos, también parece que cantan, parecen que hablan, ¿no? Y en cambio si escuchan una poesía alemana, parecen piedra, parecen golpes. Esa es son fenómenos muy interesantes, pero no están golpeando, ¿eh? Pero eso es lo que parece, ¿ok? Bueno, entonces es una relación entre el sonido, la idea, y eso es lo que nos crea una lengua. ¿Sí? Entonces, la función nominalista es la que vamos a ver ahora en la tarea que van a hacer y en la actividad de mañana, porque ustedes tienen que nombrar, tienen que encontrar sus palabras clave para determinar el mundo, para determinar las ideas del mundo que ustedes están construyendo para su comunicación idónea de resultados.
Recuerden que la comunicación son actos consensuados, que quiere decir que nos ponemos de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo y tenemos que cumplir las reglas. Nadie puede llegar y decir, ahí está mi trabajo terminal y ya voy a terminar la carrera, denme mi título. No. Tienen que llenar un formato, cumplir con las reglas, revisar las fechas, entregar esto, entregar aquello. ¿Sí? Son convencionales, es una convención, quiere decir que estamos de acuerdo, son convenidos, ¿sí? Si yo no estoy de acuerdo en llenar el formato, el registro para inscribir mi proyecto terminal o mi comunicación y de resultados, pues no voy a poder dar el siguiente paso, ¿sí? Por eso es muy importante estar en esto. Y el diálogo, establecer un diálogo. Saber siempre hacer la pregunta, ¿quién me oye? ¿Con quién hablo yo? ¿A quién me dirijo? ¿No? Recuerden, emisor, mensaje, receptor. No son tan importantes los mensajes. Lo que es importante es el efecto de los mensajes en el receptor. ¿Sí? Entonces, el diálogo es quién dice qué, a quién, a través de qué medio y con qué efectos. Siempre tengo yo que referirme a los efectos de mi comunicación, ¿sí? Y no importa lo que yo diga, lo que importa es la respuesta de mi oyente. No importa lo que yo escriba, lo que importa es, bueno, sí importa, pero no es lo que lo valida. ¿Qué lo valida? El mensaje, la retroalimentación, la respuesta del lector, ¿sí? Cuando yo entrego mi investigación, por eso hacemos congresos los académicos, porque en el congreso yo presento mis ideas, ¿sí? Que después voy a escribir y las voy a publicar. Y después dependo de quién me cite. Si yo soy investigadora, por eso nos preguntan, ¿quién te cita? Y tenemos que dar, pues a mí me citan en Australia y el descubrimiento que yo hice, me citan aquí, me citan allá, ¿sí? A ustedes también. ¿Mm? Recuerden que su texto va a quedar, su trabajo va a quedar en el repositorio de tesis que mañana vamos a ver. Vamos a hablar sobre la función metalingüística, que es la capacidad de reflexionar que tengo yo sobre la lengua tomándola como instrumento. Es mi manera de comunicarme, es mi manera de estar presente en el mundo jurídico. ¿No? Yo voy a defender, pero no sé hablar. No, no puede ser, no puede ser. Menos ahora con los juicios orales. Tengo que hablar, tengo que escribir también. Bien. No es exclusiva entonces de los lingüistas, ¿no? Esto se lo dejo a los gramáticos, no. Yo tengo que adueñarme de estas posibilidades. Las preguntas son importantísimas. Acostumbrarme a hacer preguntas más que a declarar, ¿sí? Porque entonces esta es una manera en que los demás siempre se van a acercar a mí, como les digo, ustedes llegan, en vez de decir en su casa, otra vez lo mismo de comida, mamá. No, ¿qué tal si le dicen, oye, ¿no te gustaría que probáramos, a ver si podemos hacer ahora, pues, sopa de fideo en vez del arroz de toda la vida? ¿Sí? Cambiar, 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 ¿sí? Además, bueno, si se portan bien, tengo hasta una charla que se llama ¿Cuándo decir te quiero? Que eran los talleres que daba yo en el intertrimestre cuando teníamos nosotros estas posibilidades. Porque ya los veo que sí les está gustando. Para recabar información, antes de que yo me acerque a alguien, tengo que saber cómo me voy a presentar. Sin preparación, no, pues me va a ir, pero como en feria, ¿no? Tengo que resolver mis problemas lingüísticos, ¿no? ¿Y esto cómo lo hago? Mediante estudio, mediante hablar acerca de mi lengua, leerlo y participar en mis comentarios. Tengo que tener una habla o una redacción variada. No es lo mismo como mando los WhatsApp a como voy a escribir en mis formatos que hace la doctora Lilia. Este es un regalo que yo les dejo. Todos podemos autorregularnos. La autorregulación nos permite adaptar un mensaje para que el receptor entienda. ¿Me estás oyendo inútil? No. Esta es una canción, eso la canta Paquita, la del barrio, porque es una cantante, nos morimos de la risa, pero pues el inútil no le hace caso, ¿verdad? No se debe acercar así.
Depende de lo que ella quería, depende del efecto de ella, ¿no? Entonces, tenemos, tenemos que estar muy conscientes de la situación y de la persona con la que nos encontramos. La persona. ¿Me está escuchando? ¿Cómo hablarle? ¿Cuándo? ¿Dónde? Por eso siempre yo les pregunto, ¿me están oyendo? Sí, dígame a alguien algo. Los profesores en la angustia que tenemos ahora que estamos dando clase a distancia es, quién sabe, no sé, en la clase podíamos ver las respuestas, pero quién sabe si están tomando café, si están viendo la tele, si no nos están oyendo, ¿no? Quién sabe si me están filmando para luego pasarme por las redes sociales, etcétera. Entonces, bueno, hasta aquí lo dejamos, pero